Escapé de mi hijo y de mi nuera, quienes me trataban como si fuera un estorbo. Me fui sin nada, ni un billete, ni una llave, ni un recuerdo propio. Cuando todo parecía hundirse, saqué la vieja tarjeta bancaria de mi esposa fallecida, una que guardaba como quien guarda una sombra. El gerente la vio, palideció y murmuró temblando: «Señor, rápido, mire esto». Sentí un golpe helado en el pecho. Ella lo había previsto todo. Me llamo Mateo Villalba, tengo 68 años. Y esta es la historia de cómo una muerta me tendió la mano cuando los vivos me dieron la espalda. Hace apenas 3 días crucé la puerta de mi propia casa sin más que la ropa gastada que llevaba puesta y una cartera hueca. No cargaba documentos ni ahorros, ni siquiera un teléfono que pudiera marcar la diferencia entre la vida y la miseria. Solo llevaba algo que parecía inútil, la tarjeta que perteneció a mi esposa Lucía, fallecida hace 4 años. Estaba escondida en el fondo de un cajón entre polvo y silencios que yo nunca me atreví a limpiar. Jamás imaginé usarla. Ni siquiera sabía si aún funcionaba. Pero cuando la dignidad es lo único que queda en pie, uno cruza líneas que antes parecían impensables. Y ahora debo contar cómo terminé así un hombre que levantó su propio destino a fuerza de sangre y tierra, huyendo de los suyos, como si fuese el ladrón de una historia mal contada. Y cómo mi Lucía, desde donde esté, me rescató justo cuando el mundo parecía cerrar sus puertas. Pero antes deben entender algo: nunca fui un hombre frágil. No sabía lo que era quebrarme. Crecí en un barrio polvoriento de Guanajuato, donde el agua potable llegaba con la suerte y las oportunidades nunca llegaban. Mi padre trabajaba desde antes del alba hasta después del ocaso, y aún así solo alcanzaba para frijoles y un par de tortillas calientes que sabían a esfuerzo. Yo era el mayor de 5. A los 14 años dejé la escuela. Alguien tenía que aportar algo más que ilusiones. A los 18 me fui a la Ciudad de México con 200 pesos, un pantalón extra y un sueño que todos consideraban ridículo. Quería mi propio negocio. Comencé vendiendo herramientas en un tianguis de domingo, comprando piezas usadas que yo mismo arreglaba con una paciencia que nadie entendía. Me levantaba a las 4 de la mañana para pelear por un buen puesto. Dormía apenas 3 horas. Comía tacos baratos en una esquina donde el comal chisporroteaba como si contara secretos, pero ahorraba cada moneda como si la vida dependiera de ello. 5 años después, pude abrir una pequeña ferretería en la colonia obrera. 10 años más tarde, ya eran 3. 20 años después, tenía una cadena que cruzaba todo el Estado de México y parte de la capital. Nada de eso fue suerte, fue renunciar a fiestas, viajes, lujos, amistades. Fue apostar todo, aun cuando el miedo hacía ruido en mis huesos. Fue seguir de pie mientras otros descansaban. Conocí a Lucía cuando trabajaba como contadora en un despacho que contraté para mi segunda sucursal. Era seria, precisa, con una mirada que te leía sin pedir permiso. No regalaba sonrisas, había que merecerlas, y cuando al fin lo lograbas, te iluminaban el día completo. 6 meses me tomó convencerla de salir a cenar. Ella decía que jamás mezclaba trabajo con vida personal. Pero yo siempre tuve la terquedad como aliada. Cada mañana
Le llevaba un café siempre con 2 cucharadas de azúcar como le gustaba. Le pedía su opinión en decisiones del negocio no por cortesía, sino porque confiaba en su juicio más que en el mío. Y una noche después de una junta eterna, que acabó casi a medianoche, le dije: «Lucía, si no cenas conmigo, hoy voy a pensar que me tienes miedo». Ella se rió. Fue la primera risa verdadera que le escuché. Un año después, nos casamos en una iglesia pequeña de San Ángel, con solo 30 invitados y una luz cálida que caía desde los vitrales. Ella repetía que el amor no se medía en el tamaño de la fiesta, sino en cómo se honraban las promesas. Y tenía razón como siempre. Tuvimos un solo hijo, Fabricio. Y ahí empezó mi mayor error. Fabricio creció con todo aquello que yo jamás tuve: escuelas privadas, cursos, idiomas, viajes. Yo quería que el hambre que me siguió en la infancia nunca lo rozara. Quería que viviera una vida sin carencias, sin sacrificios prematuros, sin los silencios duros de la pobreza. Pero tardé demasiado en entenderlo. Un hijo que recibe todo sin luchar por nada se convierte en un adulto que cree que el mundo está obligado a servirle. Fabricio jamás quiso trabajar en las ferreterías. Yo lo alentaba a estudiar, a profesionalizarse. Él terminó la carrera en administración en una universidad escandalosamente cara y nunca ejerció. Decía que el negocio familiar era cosa del viejo, que él estaba buscándose. Lucía defendía sus procesos, decía que cada quien tenía tiempos distintos. Yo también lo apoyé, aunque por dentro algo se agrietaba. Pasaron los años. Fabricio cambiaba de empleo como quien cambia de camisa. Siempre había un culpable, un jefe incompetente, un compañero envidioso, un ambiente tóxico. Y siempre remataba con una petición de dinero. Yo cedía. Lucía me decía que ya era suficiente, que lo estábamos malcriando. Pero yo no quería repetir mi pasado en su piel. Grave error. A los 32 conoció a Sofía, una mujer con belleza evidente, pero con una mirada que guardaba un filo extraño. Lucía lo sintió desde el primer encuentro. Un día me dijo: «Esa muchacha no lo ama. Lo que ama es lo que tú tienes». Yo le pedí que no juzgara tan rápido, pero Lucía otra vez tenía la razón. Se casaron a los 6 meses. Una boda enorme, carísima, que salió de mi bolsillo. 300 invitados, banquete de lujo. Luna de miel en Europa. Fabricio sonreía. Sofía también, pero había algo distinto en su sonrisa, como la expresión de alguien que acaba de ganar una partida que llevaba tiempo calculando. Tuvieron 2 hijos, Nicolás y Mariana, mis nietos. Los amé en cuanto los tuve entre brazos. Pensé, iluso de mí, que con ellos Fabricio cambiaría, que hallaría rumbo, responsabilidad, un sentido propio. Pero no. Sofía dejó de trabajar en cuanto nació Nicolás. Fabricio tampoco movía un dedo. Vivían de lo que yo les daba, y yo seguía dando porque quería que mis nietos vivieran bien, aunque aquello me estuviera matando lentamente. Y entonces llegó la enfermedad de Lucía. Un cáncer de páncreas silencioso y traicionero, como una sombra que se cuela sin pedir permiso. Cuando por fin lo detectaron, ya era tarde. Los médicos nos dijeron que quizá tendría 6 meses, pero ella resistió 11. 11 meses de una batalla que todavía me desgarra recordarla.
Fabricio y Sofía aparecieron en el hospital durante las primeras 2 semanas. Después, sus visitas se fueron diluyendo como si el tiempo los borrara. Siempre tenían una razón: que los niños estaban enfermos, que tenían compromisos, que el tráfico era imposible. Lucía nunca reclamó nada. Decía que no quería convertirse en un peso, pero en sus ojos, cuando preguntaba por Fabricio y él no aparecía, había un dolor mudo que me partía en dos. La última noche que permaneció consciente, me tomó la mano con la piel ya fría y me susurró: «Mateo, prométeme algo». Le dije que sí, que lo que quisiera. Ella añadió: «No dejes que te hagan lo que yo sé que van a intentar hacerte. No dejes que se aprovechen de ti. Tienes que ser más fuerte que tu amor por ellos». Le pregunté qué quería decir, pero solo apretó mi mano y cerró los ojos. Al amanecer se fue. En el funeral, Fabricio lloró como si se quebrara. Sofía también derramó lágrimas, pero a mí me sonaron huecas como gotas que caen sobre piedra. Mis nietos apenas entendían que su abuela no volvería. Yo estaba vacío como una casa sin paredes. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero infierno. Los primeros meses tras la partida de Lucía fueron un abismo. La casa se volvía enorme al atardecer, cuando entraba la luz naranja por las ventanas. Todo me hablaba de ella. Su taza en la alacena, los libros junto a la lámpara, el perfume tenue que aún flotaba entre la ropa del armario. No sabía cómo seguir respirando. El negocio continuaba gracias a mis gerentes, pero yo funcionaba como un fantasma. De pronto, Fabricio comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio creí que era preocupación genuina. Me decía: «Papá, no puedes quedarte solo. Vente a vivir con nosotros». Yo le agradecía, pero le explicaba que necesitaba silencio para digerir mi duelo. Pero él insistía: «¿Y Sofía también, suegro? Esa casa es muy grande para usted solo. Nosotros lo cuidamos. Los niños lo necesitan cerca». Al final acepté, no por convicción, sino porque la soledad me estaba clavando los dientes. Pensé que escuchar las risas de Nicolás y Mariana podría suturar un poco el vacío. Vendí la casa donde viví 30 años con Lucía y me mudé con ellos a su hogar en Bosques de las Lomas, una casa que irónicamente yo mismo ayudé a pagar. Al principio todo parecía en calma. Nicolás y Mariana me recibían con abrazos. Les contaba historias mientras la brisa de la tarde entraba por los ventanales. Rodrigo y Sofía se mostraban atentos, hasta que dejaron de estarlo. Todo empezó con detalles mínimos. Sofía me pedía dinero para la despensa. Yo se lo daba. Luego para el coche. También le daba. Después para las colegiaturas. Igual. Nunca devolvían nada, nunca explicaban en qué se iba. Si yo preguntaba, Sofía torcía la boca y soltaba: «Suegro, ¿ahora va a desconfiar de nosotros?» Luego vinieron las normas: que no usara la sala recién limpiada, que no cocinara, porque hacía desorden, que no encendiera la televisión después de las 9, porque los niños dormían, que no invitara a mis amigos, que no era mi casa. Eso último me lo escupió sin tapujos. Fabricio, en vez de defenderme, murmuraba que Sofía estaba estresada y que yo debía ser flexible. ¿Flexible?
Yo que había roto el lomo 40 años para que él jamás conociera la escasez. Pero lo peor no eran las reglas, era el tono. Sofía comenzó a hablarme con desdén. Si le pedía algo, suspiraba como si yo fuera un fardo. Si opinaba sobre cualquier asunto, replicaba suegro, «Ya déjenos vivir nuestra vida». Si quería convivir con mis nietos, decía que no los alterara, que tenían tareas que actividades. Fabricio cada vez me dirigía menos palabras. Se refugiaba en su celular, en la televisión, en su pasividad. Cuando le preguntaba cómo iba su vida, respondía con monosílabos. Cuando intentaba hablar del negocio, siempre decía después. Siempre después. Y los niños también cambiaron. Nicolás, que antes corría hacia mí, ahora evitaba mirarme. Mariana, que amaba que le leyera, me decía que su mamá lo hacía mejor. Yo veía cómo Sofía le susurraba cosas al oído cuando yo entraba, cómo los llenaba de un veneno suave. Un día, pasando por el pasillo, escuché a Sofía en la cocina hablando con su madre. Ella decía: «No te preocupes, mamá. El viejo no va a durar mucho, y cuando se vaya todo lo de él va a ser de Fabricio. De nosotros. Ya casi lo convencí de que nos firme unos papeles». Sentí un golpe seco en el pecho. Era real, crudo, desnudo. Y esa noche busqué a Fabricio. Le dije que necesitábamos hablar seriamente. Él bufó que estaba cansado. Le dije que era urgente. Entonces explotó: «Papá, ya basta. Siempre es lo mismo contigo, siempre exigiendo atención. Ya no eres el centro del universo». Me quedé helado. Mi hijo, mi único hijo, por quien había partido la espalda, me estaba echando en cara mi existencia. Sofía salió con una sonrisa suave, venenosa. «Suegro, váyase a descansar. Rodrigo está muy estresado por el trabajo». Trabajo, si no trabajaba y vivían de mi dinero. Esa noche el insomnio me consumió. Recordé las últimas palabras de Lucía: «No dejes que se aprovechen de ti». Ella lo sabía. Siempre lo supo. A la mañana siguiente, Sofía entró a mi habitación sin tocar. Me extendió unos documentos, según ella, papeles notariales, para facilitar la herencia cuando yo faltara. Que era lo mejor para Fabricio y los niños, que así todo sería más simple. Le dije que no firmaría nada sin que mi abogado lo revisara. Se transformó. Me acusó de desconfiado, de malagradecido, de injusto, después de todo lo que hacían por mí. Le pedí que saliera. Dio un portazo que hizo vibrar la ventana. Esa tarde, cuando regresé de una cita médica, encontré mi habitación revuelta. Habían registrado mis cosas sin pudor, sin miedo, como quien rebusca en un cajón que ya considera propio. Mis papeles estaban revueltos como si una tormenta hubiera pasado por mi habitación. La cartera abierta hueca y varios documentos, justo los más importantes, habían desaparecido. Bajé a la sala aún con el corazón latiendo fuerte. Allí estaban Fabricio y Sofía sentados bajo la luz tenue del ventanal. Les pregunté qué había ocurrido. Sofía, sin levantar la vista, murmuró que había ordenado un poco. Le dije que faltaban documentos. Ella soltó una sonrisa seca y respondió que seguramente yo los había perdido. Fabricio me miró con esa expresión que nunca pensé ver en su rostro y dijo: «Papá, ya estás mayor.
A veces la memoria falla. Sentí un crujido dentro, como si algo se desprendiera de mí. Ese era mi hijo. O siempre fue así, y yo nunca quise aceptarlo. Esa noche, durante la cena, Sofía me sirvió el plato como quien tira sobras sin un mínimo de respeto. Nicolás y Mariana evitaron mis ojos. Fabricio comía sin decir palabra clavado en su plato. Intenté romper el silencio. Les pregunté cómo les había ido en la escuela. Nadie respondió. Sofía acarició la cabeza de Nicolás y dijo: «Cariño, ya terminaste, puedes irte a tu cuarto». Uno a uno se levantaron dejándome solo en la mesa, rodeado por el ruido del reloj de pared y el eco de su indiferencia. Fue entonces cuando lo entendí. Ya no me veían como familia, sino como un estorbo, un viejo útil solo para aportar dinero y nada más. Empecé a planear en silencio, sin mostrar un gesto que levantara sospechas. Revisé mis cuentas desde la vieja computadora que tenía en mi cuarto. Fabricio aún tenía acceso a 2 de ellas. Se lo había dado años antes cuando Lucía enfermó para que me ayudara con los pagos. Nunca retiré ese permiso. Mi error. Descubrí movimientos que no reconocía, retiros enormes, transferencias a cuentas desconocidas, compras que jamás hice. Llamé al banco. La voz del operador me confirmó que todo era legal, que Fabricio tenía autorización plena. Me quedé mirando la pared como si pudiera atravesarla. Me sentí traicionado, robado por mi propia sangre. Intenté bloquear las cuentas. El banco me pidió identificación oficial. Busqué mi credencial. No estaba. Busqué el pasaporte. Ausente. Revisé cada rincón de mi habitación. Nada. Me los habían quitado. Le reclamé a Fabricio. Él fingió sorpresa. Sofía, con toda su frialdad, me dijo que estaba paranoico, que nadie había tocado nada, que seguramente yo los había perdido y necesitaba asumir mi edad. Esa noche escuché voces en la sala. Bajé con pasos lentos para no hacer ruido. La televisión estaba apagada, pero el brillo de una videollamada iluminaba los rostros de Fabricio y Sofía. Hablaban con un abogado. Escuché fragmentos que helaron el aire: incapacidad mental, demencia, interdicción, control de bienes. Estaban preparando el camino para declararme incapaz, para despojarme de todo. Sentí el corazón golpearme las costillas tan fuerte que pensé que iba a colapsar ahí mismo. Subí sin que me oyeran. Mis manos temblaban. Necesitaba irme, desaparecer de esa casa, pero no tenía un peso disponible. No tenía documentos. Mis tarjetas o estaban bloqueadas o vacías. ¿A dónde podría ir? ¿Cómo sobreviviría? Entonces recordé algo. Algo que había guardado desde el día en que Lucía falleció. Sus pertenencias estaban en una caja al fondo del closet, su reloj, sus pendientes, cuadernos con su letra pequeña, fotos descoloridas y su cartera de cuero café. Nunca la había abierto. Dolía demasiado. Pero esa noche la tomé entre las manos, la respiré como quien busca el olor perdido de un ser amado y la abrí. Dentro estaba su credencial, una foto nuestra tomada en una playa de Acapulco, una nota que yo le había escrito hace muchos años, y una tarjeta bancaria. Una tarjeta de débito de una cuenta
que ella tenía antes de casarnos una que jamás mencionó. La fecha de vencimiento estaba caducada, pero sabía que a veces los bancos renovaban automáticamente las tarjetas si la cuenta seguía viva. Esa tarjeta era mi única oportunidad. A las 4 de la mañana, cuando la casa dormía en un silencio casi sepulcral, preparé una mochila con un par de mudas de ropa. Guardé la cartera de Lucía y salí sin hacer ruido. Cerré la puerta con suavidad. El aire frío de bosques de las lomas me golpeó en la cara. Caminé bajo las luces amarillas de la calle sin rumbo, con el corazón encogido. Caminé más de 2 horas hasta llegar a Polanco. Al ver un cajero automático, sentí que las piernas me flaqueaban. Metí la tarjeta. La pantalla iluminó mis manos temblorosas. Ingrese su NIP. No lo sabía. Lucía nunca me lo dijo. Intenté con nuestro aniversario. Incorrecto. Intenté la fecha de nacimiento de Fabricio. Incorrecto. Probé mi propia fecha. La pantalla cambió. Bienvenido. Quedé congelado. Funcionaba. La tarjeta funcionaba. Consulté el saldo. Lo que vi me dejó sin aire. Había más de 3 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Por qué Lucía jamás me habló de esa cuenta? Nunca mencionó ese dinero. Era un misterio absoluto. Aún así retiré 1.000 pesos. El efectivo salió. Lo tomé como si fuera una prueba tangible de algo sagrado. Quise llorar. Después de 4 años, Lucía todavía me protegía. Necesitaba un lugar seguro y respuestas. Caminé hasta Roma Norte y encontré un pequeño hotel discreto. Pagué en efectivo. La recepcionista me miró con curiosidad, un hombre mayor llegando sin equipaje a primera hora de la mañana, pero no dijo nada. Subí a la habitación. Me senté sobre la cama y por primera vez en meses pude respirar sin sentir un nudo en la garganta, aunque sabía que aquello era solo el inicio. Pasé 2 días encerrado en ese cuarto, casi sin comer, escuchando el ruido distante del tráfico y los pasos en el pasillo que me ponían los nervios de punta. Cada golpe en la puerta de otro huésped me hacía pensar que era Fabricio. Tenía que ir al banco, sí, pero me aterraba que dijeran que era un error, que congelaran la cuenta, que me quedara otra vez sin nada. Al tercer día reuní valor. Me bañé, me puse la ropa más presentable que tenía, respiré profundo y salí. Busqué en internet la sucursal principal del banco. Estaba en Reforma. Pedí un Uber. En el trayecto, la ciudad pasaba por la ventana. El ruido de los coches, el sol filtrándose entre los edificios, el aire denso de la mañana. Mi mente no paraba. ¿Y si Fabricio ya denunció mi desaparición? ¿Y si dicen que robé? ¿Y si Sofía inventa cualquier cosa? Llegué al banco, y su fachada imponente bañada por la luz blanca del mediodía me dio la sensación de que estaba a punto de enfrentar no solo un trámite, sino una verdad que podía cambiarlo todo. Era un edificio imponente moderno, lleno de gente que entraba y salía, como si el tiempo corriera distinto allí. Crucé las puertas de cristal y me acerqué a una ejecutiva de atención al cliente.
Le expliqué que necesitaba información sobre una cuenta bancaria. Me pidió una identificación. Le mostré la credencial que había logrado rescatar del cajón de mi buró antes de huir de la casa de Fabricio. Le entregué también la tarjeta de Lucía. La ejecutiva la revisó con atención, tecleó algo en su computadora, volvió a mirar la pantalla, y su expresión cambió. Frunció el ceño, luego escribió más rápido como si algo no encajara. Finalmente me miró con extrañeza. «Señor, disculpe, ¿esta cuenta es suya?» Le expliqué que pertenecía a mi esposa fallecida. Hacía 4 años que había encontrado la tarjeta y que parecía seguir activa. Necesitaba saber qué ocurría con esa cuenta. Me pidió que aguardara un momento y se levantó. Habló primero con otro ejecutivo, luego con un tercero. Los 3 me observaban desde lejos como si yo fuera un rompecabezas. El pánico me recorrió la espalda. Temí que pensaran que estaba cometiendo fraude que llamarían a seguridad. Finalmente un hombre con traje azul marino se acercó a mí. Era el gerente de la sucursal. «Señor Villalba, ¿verdad? Acompáñeme, por favor». Me llevó a una oficina privada, cerró la puerta con cuidado y se sentó frente a mí. Había un silencio pesado, apenas roto por el zumbido del aire acondicionado. «Señor, necesito que me confirme algo. Usted es Mateo Villalba, esposo de Lucía Rojas». Asentí. Él abrió una carpeta, sacó unos papeles, respiró hondo y dijo algo que me sacudió por dentro. Su esposa dejó instrucciones muy específicas sobre esta cuenta. Instrucciones que debían aplicarse solo si usted se presentaba personalmente, como si Lucía hubiera visto el futuro. Me quedé sin palabras. El gerente prosiguió con calma. Aquella cuenta había sido creada 7 años atrás. Lucía depositó dinero de forma constante durante 5, usando una parte de las ganancias del negocio que yo le daba como participación. Nunca gastó un peso. Todo lo ahorró, lo invirtió y dejó instrucciones claras. Sacó un sobre sellado con mi nombre escrito con la letra redonda de Lucía. Ella dejó esto para usted. Dijo que solo debíamos entregarlo si venía solo sin su hijo y con esta tarjeta específica. Dijo también que si ese día llegaba, significaba que yo estaba en peligro y que necesitaría lo que había dentro para defenderme. Abrí el sobre con las manos temblando. Adentro estaba su carta escrita con su caligrafía perfecta. Empecé a leer. Mi amor, si estás leyendo esto, es porque lo que más temía finalmente pasó. Es porque Rodrigo y esa mujer te traicionaron. Es porque te quedaste solo. Leí cada línea, sintiendo cómo se me desgarraba el pecho. Este dinero es tuyo, es nuestro. No dejes que lo hagan, Héctor. No dejes que te destruyan. Hay suficiente para que empieces de nuevo, para que recuperes tu dignidad. Usa este dinero sabiamente, contrata al mejor abogado. La sangre no justifica la traición, el amor no justifica el abuso. La carta terminaba con un golpe emocional. Tú me enseñaste a ser fuerte. Ahora te pido que seas más fuerte que nunca. Por nosotros. Te amo. Siempre te amé. Tuya por siempre, Lucía. Las lágrimas me corrieron por el rostro sin que pudiera detenerlas.
El gerente permaneció en silencio respetuoso. Creo que también estaba conmovido. Después de unos segundos dijo: «Señor Villalba, su esposa. También dejó instrucciones de que si usted se presentaba, debíamos ayudarlo. En todo lo que necesitara. Asesoría legal financiera, protección. ¿Qué requiere? Lo que necesitaba era justicia. Recuperar mi vida. Y que Fabricio y Sofía pagaran todo lo que habían hecho. Por fin tenía los medios para hacerlo». Le respondí con firmeza: «Necesito un abogado. El mejor que pueda conseguir. Necesito recuperar mis empresas, proteger mis bienes. Y que mi hijo entienda que su padre no es el viejo tonto que él cree». El gerente asintió. Dijo que conocía un despacho especializado en derecho familiar y patrimonial. Llamó desde su celular, explicó la situación sin entrar en detalles y colgó. «Pueden recibirlo hoy mismo a las 3 de la tarde». Acepté. Salí del banco apretando la carta de Lucía contra el pecho. Sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Y algo más profundo, más oscuro. Una furia fría, precisa como un filo guardado demasiado tiempo. La furia de un hombre que lo perdió todo y que al fin tiene las herramientas para recuperarlo. Fabricio y Sofía creían que me habían doblegado, que era un anciano débil. Se equivocaron. A las 3 en punto estaba sentado en la sala de juntas del despacho jurídico más prestigioso de la Ciudad de México. El edificio de cristal y acero se levantaba en Santa Fe con vista al valle bajo la luz blanca del mediodía. Era un mundo al que nunca necesité entrar antes, pero ahora estaba en guerra contra mi propia sangre. La abogada que me recibió se llamaba Daniela Ochoa. Tendría unos 40 años, traje impecable, mirada que cortaba como una navaja. Me estrechó la mano y me pidió sentarme. No perdió tiempo en rodeos. «Señor Villalba, el gerente del banco me dio un panorama general, pero necesito que usted me cuente todo. Desde el principio, sin omitir nada». Y así lo hice. Le narré la enfermedad y muerte de Lucía, mi mudanza con Fabricio, los robos, la manipulación, los planes para declararme incapaz. Le entregué la carta, los números de mis cuentas, le conté cómo desaparecieron mis documentos, cómo me trataban, cómo planeaban quedarse con todo. Daniela escribía sin interrumpirme, atenta, sin parpadear. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos mientras procesaba cada detalle. Luego me miró directo sin suavizar nada. «Señor Villalba, lo que me acaba de contar es grave. Muy grave. Estamos hablando de fraude, abuso patrimonial, un intento de interdicción fraudulenta y lo que la ley considera violencia económica y psicológica. Su hijo y su nuera podrían enfrentar cargos penales si decidimos ir por esa ruta». Las palabras de Daniela quedaron suspendidas en el aire como una nube de tormenta. Le pregunté qué me recomendaba hacer, intentando mantener la voz firme pese al temblor en mis manos. Ella respiró hondo y dijo con calma calculada: «Lo primero será blindar su patrimonio. Hoy mismo vamos a revocar todos los poderes notariales que alguna vez haya otorgado a su hijo. Luego bloquearemos las cuentas donde él tiene acceso. Vamos a congelar cualquier operación pendiente». Asentí. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar.
Por fin, alguien entendía la magnitud de lo que estaba en juego. Después continuó: elaboraremos un inventario completo de sus bienes y propiedades. Tenemos que asegurarnos de que él no haya vendido nada a sus espaldas. Yo asentía en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. En segundo lugar, vamos a solicitar copias certificadas de todos sus documentos: credencial, pasaporte, actas, escrituras. Si ellos tienen los originales, los anularemos y tramitaremos nuevos. Usted va a recuperar el control de su identidad. Una respiración larga escapó de mi pecho, como si me quitaran un peso invisible que había cargado durante meses. Tercero, dijo mientras ajustaba sus lentes, vamos a documentarlo todo. Cada transferencia no autorizada, cada gasto indebido, cada peso que salió de sus cuentas sin su permiso. Construiremos un caso sólido y cuando llegue el momento, presentaremos una demanda civil para recuperar el dinero robado. Y si usted quiere, también procederemos penalmente. Sí, respondí sin dudar. Quiero justicia. Quiero recuperar lo que es mío. Daniela inclinó la cabeza. Hay algo más que debe saber. Si su hijo planeara declararlo incapaz, es probable que ya haya iniciado el proceso legal. Necesitamos verificar si existe una demanda de interdicción en su contra. Si la hay, la vamos a desbaratar. Vamos a demostrar que usted está en pleno uso de sus facultades. Me explicó que necesitaría evaluaciones médicas y psicológicas para demostrar mi capacidad mental. Me aseguró que trabajaba con los mejores peritos del país. Por primera vez en meses sentí que no estaba solo, que alguien veía lo que me habían hecho y estaba dispuesto a luchar por mí. Señor Villalba añadió, esto será duro. Su hijo va a contraatacar, va a inventar historias, va a intentar pintarlo como el villano. Dirá que es un padre cruel que está senil. ¿Está preparado? La miré sin parpadear. Licenciada, yo levanté un imperio vendiendo clavos en un tianguis. Trabajé 18 horas al día durante 30 años. Vi morir a la mujer de mi vida mientras mi hijo brillaba por su ausencia. Ya no tengo miedo. Solo quiero que esto termine bien. Para mí. No para ellos. Daniela sonrió una sonrisa pequeña, pero llena de determinación. Entonces vamos a ganar. Esa misma tarde regresamos al banco. Daniela llevó a un notario y en menos de 2 horas revocamos todos los poderes otorgados a Fabricio. Cancelamos sus accesos, bloqueamos sus tarjetas, cambiamos contraseñas y claves. Recuperé el control de mi dinero. El gerente revisó movimientos recientes y me informó casi con pena que en 6 meses Fabricio había retirado casi 2 millones de pesos. 2 millones que yo había ganado con sudor y sacrificio gastados por él como si fueran migas de pan. Daniela aseguró que descubriríamos en qué se había ido cada centavo. Pero había algo peor. Encontramos una solicitud de crédito a mi nombre, un préstamo hipotecario de 10 millones, usando una de mis propiedades como garantía. El banco lo había rechazado por falta de documentos, pero el simple hecho de que mi propio hijo lo hubiera intentado me heló la sangre. Sentí un nudo de tristeza mezclado con una rabia que quemaba por dentro. Ese no podía ser el hijo que yo crié. O quizás sí, y yo nunca quise verlo. Salimos del banco y Daniela me llevó a un despacho de investigadores privados.
Necesitamos saber exactamente cómo gastó su dinero, dijo. ¿Con quién, dónde, cuándo? También debemos averiguar si tiene más planes contra usted, si ya consultó otros abogados y falsificó documentos. El investigador era un hombre de unos 50 años, rostro duro, mirada entrenada. Ex policía. Le tendré un informe completo en una semana, aseguró. Le di todos los datos, nombres, direcciones, movimientos, fechas. Todo lo que recordaba. Para cuando salimos del despacho, ya había oscurecido. Eran casi las 8, y la ciudad vibraba con luces y ruido. Daniela me preguntó dónde estaba alojado. Le dije que en un hotel pequeño de la Roma. Negó con la cabeza. No es seguro. Si su hijo lo está buscando, los hoteles serán los primeros lugares que revisará. Venga, le conseguiré un sitio discreto. Me ofreció un apartamento amueblado que el despacho utilizaba para clientes en situaciones delicadas. Acepté sin pensarlo. El apartamento en la colonia del Valle era modesto pero tranquilo. Daniela me entregó las llaves y me pidió descansar. Mañana empezamos lo más difícil. Pues anoche permanecí despierto mirando el techo mientras el ventilador soltaba un zumbido suave. Todo lo que había pasado se agolpaba en mi cabeza: la traición, la huida, la carta de Lucía. La abrí otra vez. No perdones lo imperdonable solo porque son familia. Lucía tenía razón. Siempre la tuvo. Me pregunté dónde estaría Fabricio en ese momento, si habría notado mi ausencia, si sentiría preocupación, o simplemente estaría celebrando lo que creía su victoria. Pero mañana se le iba a caer el mundo encima. A las 9 en punto del día siguiente, Daniela me llamó. Su voz sonaba tensa. Señor Villalba, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Encontramos algo. Llegué en 20 minutos. Al entrar vi al investigador sentado junto a ella. En la mesa había una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. Siéntese, por favor, dijo Daniela con un tono grave. Obedecí. El investigador abrió la carpeta. Señor, en menos de 24 horas rastreamos los movimientos de su hijo, y lo que encontramos es peor de lo que esperábamos. Me mostró extractos bancarios, viajes a Miami, Las Vegas, Cancún, hoteles de 5 estrellas, restaurantes donde una cena costaba lo que un trabajador gana en un mes, un coche nuevo, un BMW flamante. Todo pagado con mi dinero. Y en ese instante, mientras veía las pruebas frente a mí, supe que ya no había marcha atrás. La guerra había comenzado. Había pagado colegios privados carísimos para mis nietos, pero el informe mostraba mucho más ropa de diseñador, joyas, gadgets de lujo. Sin embargo, eso no era lo peor. El investigador deslizó unas fotografías sobre la mesa. En ellas aparecía Fabricio cenando en un restaurante elegante, pero no con Sofía. Estaba con otra mujer joven, unos 30 años, muy arreglada. Se besaban, se abrazaban, parecía que disfrutaban una vida paralela. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran golpeado con algo frío. «Hay más», dijo el investigador con un susurro seco. Me mostró nuevas fotos. Fabricio entrando a un departamento en Polanco con la misma mujer. Saliendo juntos cargados de bolsas. Él le entregaba regalos caros, pagados con mi dinero.
Señor Villalba, dijo el hombre su hijo, mantiene una relación extramarital y la sostiene con los recursos que le quitó. El coche, el departamento, la ropa, todo está a su nombre. Me quedé mudo. Fabricio no solo me robaba, no solo me humillaba, también traicionaba a su esposa, la madre de mis nietos. El hijo en quien había puesto mis sueños, mi esfuerzo y mis mejores años, resultó ser un mentiroso, un ladrón y un traidor en todos los sentidos. Daniela intervino con voz firme, como una cuchilla que corta la niebla. Señor Villalba, esto cambia por completo el panorama. Ahora tenemos evidencia dura, fraude, malversación, uso indebido de sus recursos. Esto fortalece nuestra demanda enormemente. Le pregunté si Sofía estaba enterada. El investigador negó. Parece que no sabe nada. Ella y sigue en la casa con los niños, viviendo en una burbuja de lujos, sin entender que su marido la engaña. Y ahí, contra todo pronóstico, sentí un leve pinchazo de lástima por Sofía. Sí, era una víbora. Me trató con desprecio, manipuló a mis nietos, pero también estaba siendo traicionada, aunque ese pequeño destello de compasión duró muy poco. Hay algo más, añadió el investigador. Sacó nuevas hojas, capturas de pantalla. Encontramos mensajes entre Sofía y su familia, especialmente con su hermano Jorge Medina. Ese nombre me sonó oscuro desde el primer momento. Ese hombre tiene antecedentes, continuó. Fraude, extorsión. Estuvo en prisión hace 5 años y ahora está asesorando a su nuera sobre cómo quedarse con su patrimonio. Las capturas eran claras como el veneno. Jorge le explicaba cómo manipularme, cómo presionarme para firmar papeles, cómo declararme mentalmente incapaz. Y luego, una frase que me congeló la sangre. Si no coopera, hay otras formas. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que me costaba respirar. ¿Qué significaban esas otras formas? ¿Dañarme físicamente? Encerrarme, Daniela, me puso una mano firme en el hombro. Señor Villalba, esto ya no es solo fraude. Esto puede constituir una conspiración grave. Necesitamos actuar de inmediato. Asentí sin pensarlo. Esa misma tarde, Daniela presentó la denuncia en la Fiscalía Fraude, Abuso Patrimonial, Conspiración. También solicitó una orden de restricción para impedir que Fabricio Sofía y el hermano de ella se acercaran a mí o a mis propiedades. Presentamos todo: extractos bancarios, fotografías, mensajes. El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación. Daniela me advirtió que el proceso sería largo, lleno de audiencias, estrategias, abogados caros del lado de Fabricio. Pero tenemos todo para ganar, dijo con seguridad. Yo solo asentí. Ya no había retorno. La guerra no solo había empezado, estaba declarada oficialmente. Esa noche, tumbado en la cama del apartamento en la Colonia del Valle, no pude dormir. El silencio se mezclaba con el ruido lejano de coches y el viento moviendo las cortinas. Pensé en Nicolás y Mariana, mis nietos, inocentes, víctimas colaterales de una tormenta que ellos no habían causado. ¿Qué iba a pasar con ellos? Me odiarían cuando supieran todo. Creerían la versión de sus padres. Recordé sus risas,
sus abrazos las noches leyéndoles cuentos, recuerdos que Sofía había convertido en armas en mi contra. Y ese dolor más que el robo o la traición era el que más me desgarraba. Pero no podía permitirme flaquear. Tenía que seguir adelante por mi nombre, por Lucía, por todo lo que construimos. A la mañana siguiente, muy temprano, Daniela me llamó. Su voz sonaba tensa. Señor Villalba, Fabricio ya fue notificado. Está fuera de sí. Le pregunté cómo lo sabía. Su abogado me llamó. Quieren negociar. Fabricio dice que devolverá una parte del dinero si usted retira la demanda. ¿Qué les respondió? Pregunté con el corazón endurecido. Que no había nada que negociar. Esto va hasta el final. Daniela guardó silencio un momento antes de agregar: «Hay algo más». Respiré hondo. «Dígalo. Fabricio está diciendo que usted fue un mal padre, que lo abandonó emocionalmente, que solo le importaba el negocio, el dinero, que por eso él es como es. Está intentando hacerse la víctima». Esas palabras me atravesaron como una astilla, porque tenían algo de verdad. Yo sí trabajé demasiado. Sí perdí momentos importantes de su infancia. Pero nunca fue por egoísmo. Fue por darle lo mejor. ¿Justificaba eso lo que me hizo? ¿Justificaba el robo, la manipulación, la crueldad? No, no lo justificaba. Le dije a Daniela que siguiera adelante, que no retiraría nada, que Fabricio tendría que enfrentar lo que había sembrado. Esa misma tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Era Fabricio. «Papá, ¿qué hiciste? ¿Por qué me demandaste? ¿Por qué me haces esto? Yo soy tu hijo, tu único hijo. ¿De verdad me vas a destruir por dinero? Eso es lo que te enseñó mi mamá, a ser cruel con tu propia familia». Leí el mensaje varias veces y por primera vez no sentí culpa, solo una tristeza seca y una ira fría que me mantenía en pie. Sentí una rabia seca, afilada como un golpe en medio del pecho. ¿Cómo se atrevía a nombrar a Lucía, a usarla como escudo para manipularme él, que brilló por su ausencia cuando ella más lo necesitaba? Él, que la dejó morir sin una caricia, sin una sola noche, acompañándola en el hospital. Yo fui quien la sostuvo hasta el último aliento. No respondí. Bloqueé su número. Pero los mensajes continuaron cayendo como lluvia sucia. Llegaban desde otros números, desde el teléfono de Sofía, desde contactos desconocidos. Todos con el mismo tono pegajoso, súplicas, falsas chantajes disfrazados, amenazas envueltas en cariño. «Papá, los niños preguntan por ti. Papá, Sofía está destrozada, dice que eres un monstruo. Papá, te vas a arrepentir. Vas a terminar solo». Bloqueé cada número uno por uno. Le conté todo a Daniela. Ella archivó cada mensaje con precisión quirúrgica. «Esto nos favorece», dijo. «Demuestra acoso. Demuestra culpa. Están desesperados». Una semana después llegó la primera audiencia. Era una audiencia preliminar para ratificar las medidas cautelares. Daniela caminaba a mi lado con paso firme. Al entrar a la sala, lo vi. Fabricio. No lo veía desde mi huida. Estaba más delgado, ojeroso
el traje arrugado como si no hubiera dormido en días. Sofía estaba sentada junto a él con el rostro duro maquillado para ocultar el desastre. Su abogado parecía demasiado verde para enfrentarse a alguien como Daniela. Fabricio me miró. Yo sostuve la mirada. Un silencio tenso, denso como la calma antes de un temblor. No iba a bajar la mirada. No esta vez. El juez entró. La audiencia comenzó. El abogado de Fabricio se lanzó a hablar que yo era vengativo, que había malinterpretado las acciones de mi hijo, que el dinero retirado era para la familia, que yo había dado permisos verbales, que ahora estaba usando el sistema legal para castigar a un hijo amoroso. Daniela lo pulverizó. Presentó extractos bancarios, fotografías de la amante, los mensajes entre Sofía y su hermano delincuente, los intentos de créditos fraudulentos, los planes para declararme incapaz. Todo. El abogado palideció. Fabricio apretaba los puños con fuerza. Sofía comenzó a llorar. Pero eran lágrimas frías vacías de actriz mala de telenovela. El juez revisó el expediente en silencio sin mostrar emoción. Finalmente habló: licenciados, las pruebas presentadas por la parte demandante son contundentes. Mantendré las medidas cautelares. El señor Fabricio Villalba no podrá acercarse a su padre ni a sus propiedades. Las cuentas bancarias quedarán bloqueadas. Se abre investigación formal por los delitos denunciados. Fabricio estalló. Se levantó bruscamente y gritó: «Esto es tu culpa. Tú nos obligaste. Nunca nos diste nada sin condiciones. Siempre fue tu dinero, tu negocio, tu poder. Nunca confiaste en mí. Tuve que tomar lo que era mío por derecho». El juez le ordenó callarse o sería retirado de la sala. Fabricio se desplomó en la silla temblando de rabia. Al salir, Daniela me dijo que habíamos ganado la primera batalla, que las cosas pintaban bien, que el caso estaba del lado correcto. Pero yo no sentía ninguna victoria, solo un hueco enorme dentro de mí. El hombre que me gritó aquellas palabras, ese no era el hijo que recordaba. O quizás sí, y yo simplemente nunca quise verlo realmente. Los días siguientes fueron un torbellino. Daniela presentó más acciones. Demanda civil para recuperar el dinero. Recopilación de pruebas de infidelidad para presionar otros aspectos legales. Yo levanté la mano: no quiero meterme en su matrimonio. Daniela asintió, pero aún así envió a Sofía las fotos de Fabricio con su amante de forma anónima. 2 días después, Sofía apareció en el despacho. Llegó sola, sin maquillaje, con los ojos hinchados como si no hubiera dormido. Daniela me llamó y me preguntó si quería estar presente. Acepté. Cuando entré a la sala, Sofía evitó mi mirada. Daniela fue directa. «Señora Sofía». «¿A qué ha venido?» Sofía respiró hondo y empezó a llorar. «Vengo a disculparme con mi suegro. Vengo a decirle que no sabía lo que Fabricio estaba haciendo, que yo pensé que el dinero era nuestro, que él me decía que usted le daba permiso. Yo no sabía de la amante, ni de los planes de mi hermano. Jorge actuó a mis espaldas». No le creí una sola palabra.
Daniela tampoco. Señora Sofía dijo: Daniela con firmeza: tenemos pruebas de que usted participó activamente en los planes para declarar incapaz al señor Villalba. Sus mensajes lo demuestran. Sofía negó con la cabeza desesperadamente. Están malinterpretando esos mensajes. Yo solo hablaba con mi hermano sobre cómo ayudarlo. Él estaba muy deprimido después de la muerte de la señora Lucía. Mentiras. Todas mentiras. La interrumpí yo mismo. Sofía, te escuché aquella noche. Hablabas por teléfono con tu madre. Dijiste que yo no iba a durar mucho. Dijiste que cuando yo faltara todo sería de ustedes. Dijiste que ya casi me convencías de firmar papeles. No digas que no sabías nada. Sofía se quedó congelada, atrapada. Finalmente su voz cambió. Dejó de fingir. «Está bien». Sí, sí lo dije. Estaba harta. Harta de fingir que me importabas. Harta de cuidar a un viejo amargado que solo se quejaba. Harta de que Rodrigo se corrigió rápido de que Fabricio nunca tuviera dinero propio porque usted lo controlaba todo. ¿Qué esperaba? ¿Que lo adoráramos? Usted nunca valoró a su hijo. Nunca creyó en él. Por eso, él es así. Daniela intervino de inmediato. Señora Sofía, será mejor que se retire y consiga un abogado. Usted también será demandada. Sofía me clavó una mirada llena de odio puro. Luego salió dando un portazo que hizo vibrar el vidrio. Cuando se fue, me quedé sentado en silencio mirando la mesa como si guardara una respuesta. Daniela me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque no era verdad. Porque en el fondo, una parte de mí seguía preguntándose si después de todo, ella tenía algo de razón. Daniela pareció leer mis pensamientos. Señor Villalba, dijo con voz firme, no se culpe. Usted dio todo lo que pudo. El hecho de que ellos no lo hayan valorado no es su culpa. Hay personas que nunca están satisfechas, que creen que el mundo les debe todo. Su hijo es una de esas personas. Sus palabras me dieron un respiro. Pero el dolor, ese seguía ahí, quieto, pesado, ardiendo en silencio. El investigador privado siguió trabajando, y una semana después llegó con un folder más grueso que los anteriores. Dijo que necesitaba que me sentara. Y cuando habló, sentí que algo dentro de mí se rompía. Descubrió que Jorge, el hermano de Sofía, tenía vínculos con gente peligrosa, estafadores profesionales, cuyo negocio consistía en despojar a ancianos de todo. El plan era perfecto en su crueldad declararme incapaz quedarse con mis bienes y luego desaparecerme, llevarme a un asilo clandestino donde nadie pudiera encontrarme, donde pasaría mis últimos días medicado, encerrado, olvidado. Y Sofía lo sabía. Fabricio también. Escuchar aquello fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi propio hijo estuvo dispuesto a hacerme eso, a encerrarme como a un animal, a robarme no solo el dinero, sino mi libertad, mi dignidad, mi vida entera. Daniela presentó de inmediato la nueva evidencia ante la fiscalía. El caso dejó de ser solo fraude, ahora incluía intento de privación ilegal de la libertad. Un delito capaz de llevar a Fabricio, Sofía y Jorge a prisión por muchos años.
Y aún así, no sentí satisfacción. Solo un vacío enorme, porque el niño que alguna vez subía a mis hombros, el que me abrazaba, diciendo que yo era su héroe, ahora era un hombre capaz de destruirme sin pestañear. Lucía lo había visto antes que yo. Por eso dejó la carta. Por eso me preparó. Porque ya vio la oscuridad que yo no quise aceptar. Aquella noche, en el silencio del pequeño departamento, saqué una foto vieja, Fabricio, con 5 años montado sobre mis hombros, riendo con los brazos abiertos como si quisiera volar. Yo también sonreía. Éramos felices. ¿En qué momento se quebró todo? ¿En qué momento lo perdí? ¿O acaso nunca lo tuve realmente? Quizá solo tuve la ilusión de un hijo. Y la realidad era este hombre que ahora me veía como un obstáculo, un cajero automático, algo que debía eliminar. Guardé la foto y tomé una decisión. No iba a detenerme, no iba a perdonar, no iba a ser débil. Iba a llegar hasta el final, aunque eso significara destruir a mi propia sangre. Porque había algo más importante que la familia, algo que Lucía me enseñó, la dignidad. Y yo la iba a recuperar. A la mañana siguiente me reuní con Daniela y con el equipo completo del despacho. Era momento de pasar a la ofensiva. Nada de defensa, ahora íbamos a atacar. Señor Villalba, dijo Daniela con determinación en los ojos, es hora de recuperar lo que es suyo. Le pregunté cuál era el plan exacto. Primero explicó, vamos a reestructurar la propiedad de sus negocios. Crearemos un fideicomiso blindado donde usted sea el único beneficiario. Después removeremos a Fabricio de cualquier puesto, aunque sea simbólico. Y finalmente, cambiaremos su testamento. Esa última palabra me golpeó como un balde de agua helada. Cambiar el testamento era aceptar algo definitivo. Fabricio ya no sería mi heredero, y mis nietos tampoco no, mientras estuvieran bajo la influencia de esos dos. Era una línea que no tendría retorno. Daniela continuó. La ley le permite desheredar por causas graves. Y usted tiene todas. Maltrato, fraude, intento de privación de libertad. Un juez lo validaría sin problema. Respiré hondo. Pensé en Nicolás y Mariana. Ellos no tenían culpa, pero estaban creciendo envenenados, aprendiendo a verme como un banco ambulante, no como su abuelo. Daniela añadió, existe otra opción. Puede crear un fideicomiso exclusivo para ellos, que solo puedan recibirlo cuando cumplan 25 años, siempre y cuando terminen la universidad, tengan un trabajo estable, demuestren responsabilidad. Era justo, era digno, y le daba a mis nietos la oportunidad de escapar del veneno de sus padres. Hagámoslo así, respondí. Los días siguientes fueron una maratón, firmas, reuniones, documentos nuevos, reestructuras. El notario fue testigo de todo. Daniela se encargó de que cada detalle fuera legal, sólido, imposible de impugnar. Fabricio no tenía idea de lo que estábamos haciendo. Él seguía en su burbuja gastando dinero en abogados mediocres, inventando excusas, construyendo su propia narrativa en Internet. Sí, porque ahora había decidido llevar todo a las redes. Un día me enviaron capturas. Fabricio había publicado en Facebook:
Mi padre me abandonó emocionalmente toda mi vida. Solo le importaba el dinero. Ahora que le pedí ayuda para mis hijos, me demandó. Me acusa de cosas horribles. Les pido que recen por él. Está enfermo, está viejo, no sabe lo que hace. Había cientos de comentarios. Algunos lo defendían. Otros me insultaban sin conocerme. Era un circo digital. Daniela me dijo: no responda. El silencio es poder. Usted pelea en tribunales, no en redes. Deje que él se hunda solo. Dolía ver a mi hijo distorsionar la realidad, pintarse como víctima mientras me convertía públicamente en el villano. Pero ya no había vuelta atrás. 2 semanas después, llegó el día clave, la audiencia final, para determinar si procedía el proceso penal contra Fabricio, Sofía y Jorge. Llegamos al juzgado temprano. Daniela llevaba 3 carpetas gruesas. Yo llevaba encima el peso de mis 68 años y la tristeza de un padre traicionado. Entramos a la sala. Fabricio ya estaba ahí con la mandíbula tensa. Sofía también tratando de mantener la compostura. Y por primera vez vi a Jorge. Un hombre de unos 40 años, tatuajes, que asomaban por la camisa, mirada turbia, una presencia que helaba la sangre. Ese sujeto había planeado encerrarme en un asilo clandestino. El juez entró una mujer de unos 50 y tantos, seria, con fama de dura pero justa. La audiencia comenzó. El fiscal se levantó y empezó a leer los cargos. Uno por uno. Cada palabra sonaba como un martillazo, como si el aire mismo juzgara a los 3. Fraude, abuso patrimonial, conspiración para privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos. Los cargos resonaron en la sala como golpes de martillo. Las pruebas se fueron presentando una a una: extractos bancarios impresos, fotografías reveladoras, capturas de mensajes, testimonios de empleados del banco, peritajes psicológicos que confirmaban que yo, Mateo Villalba, estaba en perfecto uso de mis facultades. Cada documento era un ladrillo más en el muro que los sepultaba. El abogado de Fabricio se aferró a un argumento pobre, que todo era un malentendido, que yo había dado permisos verbales, que no existía intención criminal. Daniela lo silenció con contundencia. Sacó los mensajes donde Sofía y Jorge planeaban llevarme a un asilo clandestino. Mostró las transferencias millonarias que Fabricio hizo para mantener a su amante. Mostró los intentos de tramitar créditos fraudulentos a mi nombre. Daniela alzó la voz firme como un filo de acero. Señoría, estamos ante un caso claro de violencia patrimonial y psicológica contra un adulto mayor. El señor Villalba fue víctima de abuso sistemático por parte de su propio hijo, su nuera y el hermano de ésta. Planeaban despojarlo de su patrimonio, de su libertad y de su dignidad. Y lo habrían logrado, añadió, si el señor Villalba no hubiera tenido el valor de escapar. El juez revisó todo en silencio, pasando hoja por hoja, como si pesara cada palabra. Al final, la jueza levantó la vista y habló con voz firme, sin titubeos. He revisado las pruebas y son contundentes. Hay elementos suficientes para proceder penalmente contra Fabricio Villalba Rojas, Sofía Medina y Jorge Medina, por fraude equiparado, abuso patrimonial agravado y conspiración para cometer privación ilegal de la libertad. Fabricio se puso blanco.
Sofía rompió en llanto lágrimas torpes teatrales. Jorge murmuró una maldición. La jueza concluyó: quedan sujetos a proceso. Tienen prohibido salir del país. Deberán presentarse cada semana ante este tribunal y deberán devolver la totalidad del dinero en un plazo no mayor a 90 días. El golpe del mazo selló la decisión. Salimos del juzgado. Daniela me abrazó. Lo logramos, señor Villalba. Ganamos. Pero yo no sentía victoria. Solo un cansancio profundo, un dolor antiguo, porque aunque vencí legalmente, perdí algo que no se recupera a mi hijo. Esa noche, solo en el departamento, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero contesté. Bueno, abuelo, era Nicolás, mi nieto. 11 años. Nicolás, hijo, ¿cómo estás? Escuché su llanto al otro lado. Abuelo, es cierto que papá hizo cosas malas. ¿Que te robó? Mi garganta se cerró. No quería destruir la imagen que él tenía de su padre, pero tampoco podía mentirle. Hijo, tu papá cometió errores graves, y ahora tiene que enfrentar lo que hizo. Pero tú eres malo, abuelo, sollozó mamá. Dice que tú eres malo. Dice que nos quieres quitar todo, que por tu culpa vamos a perder la casa. Sentí un cuchillo en el pecho. Nicolás, escúchame. Jamás les haría daño. Lo único que quiero es recuperar lo que trabajé toda mi vida. Tus papás tomaron malas decisiones. Yo solo me estoy defendiendo. Abuelo, ¿por qué no vienes? Te extraño. Mariana también. Las lágrimas me rodaron sin remedio. Yo también los extraño, hijo. Más de lo que imaginas. Ya no nos quieres. Los quiero más que a nada en el mundo. Nunca lo olvides. Nunca. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, llorando como no hacía desde que perdí a Lucía. Mis nietos me extrañaban, pero sus padres los estaban usando como armas. Tal vez no podía protegerlos de todo, pero sí podía intentar algo. A la mañana siguiente llamé a Daniela. Quiero hacer algo más, le dije. Algo que quizá parezca una locura. Silencio del otro lado. ¿Qué cosa, señor Villalba? Quiero solicitar la custodia temporal de mis nietos. Daniela tardó unos segundos en responder. Eso es muy complicado. Para que prospere los padres, deben ser considerados no aptos. Y aunque tenemos pruebas de que son malas personas, la ley no siempre equipara eso con ser malos padres. Pero podemos intentarlo, ¿verdad? Sí, admitió. Pero será otra guerra. ¿Está dispuesto? Pensé en Nicolás, en Mariana, en cómo alguna vez me decían abuelo con una inocencia pura. Estoy dispuesto. Y así comenzó la siguiente batalla. Ya no peleaba por dinero. Peleaba por dignidad, por justicia y por salvar a mis nietos del destino torcido en el que sus padres pretendían arrastrarlos. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. La pelea por la custodia fue brutal. Fabricio y Sofía contrataron abogados caros para atacarme sin piedad. Me acusaron de todo, de estar vengativo, de querer usar a los niños, de ser un abuelo ausente. Daniela resistió cada golpe legal. Presentamos pruebas de la inestabilidad emocional de Fabricio, de sus mentiras, de la infidelidad del ambiente tóxico en el que crecían los niños.
Solicitamos evaluaciones psicológicas para todos. Pedimos que el juez escuchara a Nicolás y Mariana. Finalmente, llegó el día de la audiencia decisiva. El juez habló con los niños en privado, y ellos dijeron la verdad, que extrañaban a su abuelo, que sus padres peleaban todo el tiempo, que había gritos, que tenían miedo. Cuando la jueza regresó, su rostro era serio. He tomado una decisión. Silencio total. No otorgaré la custodia completa al señor Villalba. Los niños necesitan estabilidad y un cambio drástico podría afectarles. Pero sí otorgaré un régimen de convivencia amplio. Respiré. El señor Villalba podrá ver a sus nietos todos los fines de semana, continuó. Y los señores Fabricio Villalba y Sofía Medina deberán asistir a terapia familiar obligatoria. No era la victoria total que esperaba, pero era un comienzo. Era algo real entre tanto dolor. La sentencia fue como una puerta que finalmente se abrió. Fabricio salió de la sala lleno de furia con pasos secos que retumbaban en el piso. Sofía lloraba quizá por miedo, quizá por vergüenza, pero por primera vez en muchos meses sentí una calma que me acarició el pecho. Iba a recuperar a mis nietos poco a poco, con paciencia, con cariño. El primer fin de semana que Nicolás y Mariana vinieron a verme fue como volver a respirar luz. Los llevé al parque. El sol caía suave entre los árboles. Compramos helado, jugamos. Les conté historias de su abuela Lucía. Historias llenas de ternura, de risas pasadas. Les enseñé fotografías y con palabras simples de esas que la infancia puede comprender, les expliqué que los adultos también cometen errores, que yo me equivoqué, que sus padres también se equivocaron, pero que el amor verdadero, ese no desaparece. ¿Ya no estás enojado con papá?, preguntó Mariana con sus ojos enormes. Estoy decepcionado. Muy decepcionado, le dije con la voz quebrada. Pero ustedes no tienen culpa. Yo siempre voy a estar aquí para ustedes. Siempre. Nicolás me abrazó tan fuerte que sentí como algo dentro de mí se recomponía. Te quiero, abuelo. Y yo te quiero más de lo que imaginas, hijo. Esa noche, cuando los devolví a su casa, fue Fabricio quien abrió la puerta. Me clavó una mirada llena de rencor, pero no pronunció palabra. Tomó a los niños de la mano y me cerró la puerta en la cara. Quizá algún día podríamos hablar. Quizá algún día él entendería. O quizá no. Quizá esa puerta se había cerrado para siempre. Pero yo no iba a rogarle más. Había hecho todo lo que un padre puede hacer. Ahora era su turno de decidir qué tipo de hombre quería ser. 6 meses después, el dinero fue devuelto hasta el último peso. Fabricio tuvo que vender el BMW y las joyas, pedir préstamos. Pero pagó. La justicia se había pronunciado. El proceso penal seguía su marcha, tal vez por años. Pero yo ya no vivía pendiente del expediente. Había recuperado algo que ningún juez puede firmar: mi paz y mi dignidad. Una tarde, revisando papeles en mi departamento, encontré un sobre que no había visto antes. Dentro de la carpeta del banco había uno más pequeño que decía: «Ábrelo cuando todo termine». Lo abrí con manos temblorosas.
Era otra carta de Lucía. Mi amor, si estás leyendo esto, es porque sobreviviste, porque luchaste, porque te mantuviste firme. Estoy tan orgullosa de ti. Sé que dolió, sé que fue difícil, pero era necesario. Necesitabas recordar quién eres. Un hombre fuerte, digno, inquebrantable. No dejes que el dolor te amargue. No dejes que la traición te destruya. Perdona, pero no olvides. Ama, pero con límites. Y recuerda siempre la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tu alma. Te amo y donde quiera que esté, siempre voy a cuidarte. Tuya para siempre. Lucía. Y lloré. Lloré como no había llorado desde que ella se fue. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Lucía tenía razón. Había sobrevivido a todo aquello. Recuperé mi dignidad y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía vivir en paz. Hoy, un año después, mi vida es distinta. Vivo solo en un departamento cómodo con ventanas donde entra la luz de la tarde como una bendición cálida. Administro mis negocios con gerentes en quienes confío. Veo a mis nietos cada fin de semana. Están más felices, más tranquilos, más libres. Fabricio y yo no hablamos. Tal vez algún día lo hagamos, tal vez no. Pero ya no vivo esperando su arrepentimiento ni su amor, porque entendí algo que la vida me gritó a golpes. No puedes obligar a nadie a valorarte, y no tienes por qué quedarte donde no te respetan. La familia es importante, sí, pero la dignidad lo es más. El amor puede ser hermoso, pero sin respeto es veneno. Y yo elegí lo que Lucía siempre quiso para mí, vivir con dignidad, con respeto, con paz. A todos los que escuchan mi historia, les digo, no permitan que nadie los pisotee solo porque comparten apellidos. No permitan que la sangre se convierta en excusa para el abuso. No permitan que la manipulación se disfrace de cariño. Defiendan su dignidad aunque duela, aunque cueste, aunque parezca que se quedan solos. Porque al final, lo único que realmente nos pertenece es eso, la dignidad. Y nadie puede arrebatárnosla, a menos que la entreguemos. Yo casi la entregué. Pero Lucía me salvó, me recordó quién era. Hoy vivo honrando su memoria con la frente en alto, con el corazón en calma, con la certeza de que hice lo correcto. Aunque me haya costado a mi hijo, aunque haya derramado lágrimas que jamás pensé derramar. Valió la pena, porque recuperé algo más valioso que cualquier fortuna, recuperé mi alma. Gracias por escucharme. Y si alguien allá afuera está pasando por algo parecido, quiero que sepa que no está solo, que tiene derecho a defenderse, que tiene derecho a vivir con dignidad. No se rindan. La justicia tarda pero llega. Y la paz interior, aunque cueste trabajo alcanzarla, es lo más valioso que existe. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela. Quizá alguien la necesite más que tú.